a comenzar hoy día. Vamos a ver un tema muy importante en relación al estudio que se ha estado llevando, que es conociendo la Biblia. Si hoy día vamos a ver lo que es la arqueología bíblica. ¿Alguien ha escuchado ese término? ¿Alguien conoce un poco o le suena por ahí? ¿Tiene alguna noción de lo que es la arqueología bíblica? Y puede ser quizá un poco complicado que poder comprender esta rama, pero en especial cuando estamos hablando de lo que es la Biblia. Es un poco quizás, suena como muy grueso, pero dentro de todo, hermanos, es importante destacar que esta rama de conociendo la Biblia es muy importante. Vamos a ver dentro de la clase que esta rama es muy importante para poder entender qué es la arqueología. Así que hoy día preparé un estudio llevándolo lo más sencillo posible para que todos podamos comprender cuál es el significado de la arqueología bíblica. Así que lo más posible quise hacer lo más sencillo también con respecto a este término. Así que vamos a ver algunos tipos de definiciones, un poquito de historia, vamos a ver algunos ejemplos, algunos hallazgos de arqueología. Así que para poder responder a esta pregunta, hermanos, yo primeramente quiero responder qué es la arqueología en sí misma. Porque hay que entender algo, que antes de la arqueología bíblica está la arqueología global. Y esa arqueología es la que estudia todo el planeta. Pero la arqueología bíblica se centra precisamente en una sola zona geográfica. Entonces, la arqueología viene del griego y se define en dos partes. Una que es archaio, que quiere decir viejo o antiguo, y la otra parte es el logos. Y si usted se da cuenta, ahí está dividida la parte en el arqueo y en la logía. Arqueo quiere decir viejo o antiguo. Y la logía, que es el logo, habla de la ciencia y el estudio. Eso es como una definición súper global de lo que es la arqueología. Ahí pueden anotar, si alguien tiene para tomar apuntes. Entonces, la etimología de la palabra arqueología remite en una ciencia que estudia lo antiguo o del origen, que estudia el origen precisamente. Y la arqueología es una ciencia, y ya el hecho de llamarlo como ciencia o definirse como tal, significa que la práctica es estudiarla. Eso significa, en sencilla manera, práctica de poder estudiar. La arqueología es una ciencia que se estudia precisamente restos de materiales. Eso es precisamente la definición de arqueología. Lo que vimos antes es la etimología de la palabra, pero la definición en sí es una ciencia que estudia restos de materiales de sociedades antiguas con el fin de reconstruir la historia de ella. Y mientras anotan, yo quiero colocarle un pequeño ejemplo con respecto a esto. No sé si alguien aquí ha visto alguna película sin haberla vista. Suena contradictorio, pero podríamos decir que la arqueología es algo similar a una película, ver una película que no hemos visto. ¿Y cómo podría ser esto? Ustedes pueden, por ejemplo, cuando se lanza una película, se viene un tráiler, ¿cierto? Entonces uno ve un fragmento. La internet lanza varios fragmentos de la película y con respecto a eso uno puede más o menos darse la idea de qué se trata la película. Entonces la arqueología sucede algo muy similar con respecto a esto. Porque entre ellas se estudia restos de materiales, pero en un resto, por ejemplo, puede ser, no sé, una piedra, un pedazo de una casa, pero no te muestra toda la casa. Y eso ya te puede dar un contexto, por ejemplo, de cómo era la casa, cómo estaba construida, cuál era el material por el cual se hacían, etc. Entonces uno ya más o menos se hace la idea con respecto a esto.
¿Ya? Y dentro de la arqueología hay herramientas esenciales para un arqueólogo. Estos son elementos que precisamente los arqueólogos lo llevan en su mochila. Es como algo súper personal, que ahí está la lupa, el calibrador, que sirve precisamente para poder medir los objetos, las piedras, los fósiles, los cepillos para limpiarla, ¿cierto? La cámara, que es un elemento importante, el registro fotográfico de ella, las palas para poder cavar si es necesario profundizar un poquito la tierra. O sea, la materia prima de los arqueólogos, hermanos, es la tierra. Por eso se usa la pala, la picota, o la cinta métrica en el caso de que tengan que, no sé, medir cosas extremadamente más grandes o mayor. Ahí entra la cinta métrica. Lo que el calibrador no puede medirlo, entra la cinta métrica. Pero también el microscopio. Entonces, dentro de ella, hermano, son elementos como muy lógicos que usan los arqueólogos. Y es interesante, hermano, que la arqueología viene a contribuir el entendimiento de una evolución de la humanidad. Eso es como principal. La arqueología viene a contribuir el entendimiento de la evolución de la humanidad con el fin de poder prepararla también hacia un futuro. O sea, ve el pasado con lo que tiene el presente para poder proyectar hacia un futuro. Eso es prácticamente algo como una Biblia que tienen los arqueólogos. ¿Ya? Y entre ellas también hay herramientas para quienes estudian, por ejemplo, la sociología, que es otra ciencia. Los historiadores usan mucho la arqueología para poder entender cómo se construyeron las ciudades, cómo se construyeron, no sé, las poblaciones, cómo era la vida social con respecto a ella. Es muy interesante. Entonces, más o menos entendiendo qué es la arqueología, uno ya puede asimilar o puede tener una idea de lo que es la arqueología bíblica. Todavía no hemos entrado ahí, pero uno ya se hace más o menos la idea de qué es la arqueología bíblica. Entonces, la arqueología bíblica estudia los sitios arqueológicos del Antiguo Oriente. Y esto es importante, hermanos, porque la zona geográfica de la arqueología bíblica es precisamente la Tierra Santa, o los lugares que hoy en día conocemos como Palestina, la tierra de Israel, Canaán, por ejemplo también Egipto, quizás al norte puede ser Turquía, antes era Efesio, no sé, Irán, donde estaban los babilonios. Entonces, toda esa zona geográfica es parte de la arqueología bíblica. Estudia precisamente eso. Pero la arqueología bíblica, hermano, también es una escuela académica. Y esto es importante. Esto ya es un poquito de historia con respecto a la arqueología bíblica. Porque es una escuela académica. Y una de las ramas de los estudios bíblicos. O sea, alguien aquí quiera estudiar teología, de por sí le van a tener que pasar a arqueología bíblica. Porque es una rama de los estudios bíblicos, o de la teología, o también de la arqueología misma. Eso principalmente es la arqueología bíblica. Y este campo de la arqueología bíblica, hermano, fue un estudio que emergió como una disciplina académica a finales del siglo XIX. Aproximadamente en el año 1890, antes del 1900, comienza a emerger la arqueología bíblica. Y fueron ese tiempo donde precisamente habían arqueólogos británicos que eran cristianos y arqueólogos estadounidenses que también eran cristianos, y ellos comenzaron a ver, si somos arqueólogos, vamos entonces también a hacer una arqueología en la Tierra Santa. ¿Y cuál era el fin de la arqueología bíblica para ese tiempo? Precisamente ellos querían confirmar la historicidad de la Biblia. Ellos querían confirmar la validez o ver la validez de la Biblia. Y aunque en los primeros años del siglo XX o a finales del siglo XIX, los arqueólogos principalmente ya se dio
a entender la arqueología bíblica como un estudio ya más predominante dentro de la arqueología, emergió principalmente después de la Primera Guerra Mundial. 1920 en adelante hasta el año 1960, en ese lapso más o menos de 40 años, la arqueología bíblica ya comienza a tomar un peso dentro de los demás estudios que existen dentro de la arqueología. O sea, en esos años existieron unos descubrimientos pero sorprendentes que lo vamos a estar viendo durante la clase. ¿Amén? Hermanos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quizás no alcanzó a anotar algo? La idea es que todos podamos entender y estar... ¿Sí? ¿Amén? Entonces, como ya se mencionó, la arqueología es la ciencia que estudia la humanidad antigua mediante excavaciones, ¿cierto? Y esto permite, hermano, añadir filtros. Y esos filtros es precisamente para los contextos históricos de la Biblia. Porque estos filtros van a ver cuál va a ser la interpretación que entrega la Biblia. O sea, en otras palabras, la arqueología bíblica viene a ser un aporte a la interpretación de la Biblia. ¿Amén? Por eso es que es importante comprender un poquito qué es la arqueología bíblica. Y hay textos bíblicos que si no lo tuviéramos en la arqueología bíblica, quizás pasaría por desapercibido en alguna situación la interpretación. ¿Amén? La Biblia, hermano, es el recurso principal de la arqueología. Los arqueólogos consideran el recurso más importante de la arqueología bíblica, o sea, es la Biblia. Más que la tierra, más que los hallazgos históricos, el recurso principal de la arqueología bíblica es la Biblia. Precisamente como yo bien le decía antes, porque la arqueología bíblica se centra en una zona geográfica especial, y es la Tierra Santa. Si usted pensara esto, por ejemplo, si el Señor hubiese querido hacer el Edén acá en la región de Israel, y quizás Abraham hubiese nacido acá, y todo el linaje hubiese sido aquí Patagón, la arqueología bíblica se trasladaría acá, por la zona geográfica. Pero el Señor lo quiso hacer allá. Entonces, como es allá, en la zona geográfica principal, en la Tierra Santa, pero la más importante, el recurso más importante es la Biblia. Eso es importante, es importantísimo, hermano. O sea, en general, los conocimientos adquiridos mediante la arqueología bíblica, hermano, son invaluables como herramienta para poder reforzar la validez de la Biblia que usted tiene en su mano. ¿Ya? Poder mejorar un poco más la comprensión de su contexto histórico. Entonces, entendiendo qué es la arqueología, entendiendo qué es la arqueología bíblica, hay una pregunta que es importante de responder. Y esa pregunta es, ¿por qué es tan importante la arqueología bíblica? ¿Por qué es tan importante? La arqueología bíblica, hermano, es una herramienta crucial para mejorar nuestra comprensión del contexto o entorno histórico de la Biblia. Eso es importantísimo. Nos abre un poco más la mente para poder entender el contexto histórico de la Biblia. O sea, esta comprensión, hermano, es necesaria porque, ¿sabe? Podemos malinterpretar la Biblia. Suele pasar a veces que se malinterpreta la Biblia, pero mediante la arqueología nos puede ayudar a no malinterpretarla. O sea, la arqueología bíblica, hermano, viene a corregir en cierta medida un poco el contexto histórico de lo que nosotros leemos en la Biblia, a través de los ojos que aquellos estuvieron en la Biblia. Precisamente en ese lapso, la arqueología bíblica nos traslada en cierta manera a ese tiempo, a aquellos que estuvieron dentro de la Biblia. Y yo quiero colocar un ejemplo
bien básico, por así decirlo, pero va a dar justo en el clavo con respecto a lo que yo estoy dando o explicando. Yo les quiero pedir que busquen su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y aquí vamos a ver un ejemplo importante del por qué importa la arqueología bíblica. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Mateo 25, del 1 al 13, la famosa parábola de las 10 vírgenes. Entonces, la palabra dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y acá la palabra hace algo interesante, porque dice que las insensatas tomaron sus lámparas, ¿cierto? Pero no tomaron consigo el aceite. Hay que tener ojo y estar atento a las palabras que entrega este versículo, especialmente los elementos físicos, lo que usa la arqueología bíblica. Entonces, malas prudentes tomaron el aceite en sus vasijas y juntamente con ellas estaban sus lámparas. Versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Todas las 10 se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10. Atento ahí. Entonces, el 8 dice: pero las insensatas comenzaron a tener una conversación y le empezaron a dialogar a las prudentes. Y le decían: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y malas prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan a los que venden y compren para que ustedes tengan el aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, en ese lapso donde ellas iban a comprar el aceite, el esposo ya venía, ¿cierto? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo le quiero hacer una pregunta acá, para que todos participemos. ¿Cuáles son los elementos físicos que muestra esta parábola? Elementos físicos. Las lámparas, el aceite, las vasijas. Vamos a quedar hasta ahí. La lámpara, el aceite, las vasijas. Y dentro de la arqueología, por medio de la arqueología podemos entender un poco más lo que es esta parábola. Porque la predicación común y corriente para esta parábola es que el aceite representa al Espíritu Santo. O sea, los que no tienen el aceite, los que no tienen el Espíritu Santo, viene el esposo y quedan afuera, ¿cierto? Pero hay un elemento importante por el cual el Espíritu Santo, en este caso la parábola del aceite, tiene que estar en un recipiente, que es la lámpara. Entonces, con respecto a esto, hermano, la arqueología viene a contribuir este pasaje para dar una claridad mayor. Porque Jesús habla de las 10 vírgenes, habla de las 10 mujeres con lámpara, pero solamente 5 trajeron aceite extra para poder rellenar esas lámparas, ¿cierto? Y las lámparas y el aceite son elementos claves para esta parábola. O sea, yo le digo a ustedes, siendo una mujer, una persona, una mujer cualquiera de este tiempo, para este siglo, la idea de necesitar una lámpara para la luz y aceite extra para poder mantenerla encendida toda la noche está muy ajeno a lo que realmente nosotros tenemos.
Porque quizá una mujer de este tiempo, si estuvieran las 10 vírgenes en este tiempo, lo más seguro sería que usarían una linterna, ¿cierto? O una lámpara eléctrica, y quizás la parábola ya no sería el aceite, capaz que sería una linterna y no tenían batería y tuvieron que ir a comprar las pilas, y cuando se entiende, cambia un poco el contexto. Yo creo que Jesús haría más o menos un cambio en ese sentido, porque las parábolas Jesús lo hacía precisamente para poder hacer entender cuál es el reino de los cielos. Pero, y aquí viene lo interesante, si imagináramos que una lámpara de aceite necesita durar toda la noche, nosotros quizá lo más similar podríamos tener esa lámpara de queroseno que se carga y uno ya podría tenerlos toda la noche. Pero erróneamente nosotros asociaríamos a una lámpara de ese tiempo para nuestro contexto del día de hoy. Entonces es aquí donde entra la arqueología. Porque según las excavaciones arqueológicas del contexto y la época del ministerio de Jesús, la lámpara que describió Jesús sería una pequeña lámpara que cabría solamente en la mano. Y es esta. Esta sería la lámpara de la cual Jesús se refería. ¿Cuál es el tamaño? Es que en cada espacio hay 1 centímetro. O sea, hay 5 centímetros. La lámpara generalmente entraría en tu mano. Entraría en tu mano. Entonces, con este dato, no es que te cambie el contexto de la historia, sino que hable más tu mente para poder comprender la insensatez de las 10 mujeres imprudentes o las mujeres insensatas. Porque si tú tienes una lámpara pequeña y sabes que tienes que esperar al esposo toda la noche con una lámpara tan pequeña, hay que ser muy insensato para quedarse con el aceite que solamente tiene la lámpara. O sea, uno entiende y comprende que hay que llevar una vasija extra con aceite extra para que cuando sea las 3 de la mañana uno pueda echar el aceite y así las 10 vírgenes podrían haber esperado toda la noche al esposo. Pero la arqueología viene a aportar el contexto histórico de la parábola que hemos leído. Entonces, ¿se entiende cuál es la importancia de la arqueología? Es interesante. La audiencia original por la cual Jesús entregó la parábola, la audiencia original de ese tiempo entendía perfectamente y ellos aludieron cuál era la insensatez o el calibre de la insensatez de las mujeres. Por medio de esto que la lámpara solamente entraba a la mano. ¿Se entiende, hermano? Sí, pues era, claro, entonces uno dice eran insensatas, pero realmente eran muy insensatas, pues demasiado, era demasiado. Entonces, hermano, a través de la arqueología podemos comprender el tamaño de la lámpara e incluso el recipiente utilizado para poder dejar el aceite extra, porque hay otros datos que nosotros no hemos visto, pero uno podría ver cuál era el aceite, qué tipo de aceite, porque yo me imagino que sería como, no sé, la grasa hoy en día, no creo que sea el aceite de comer, o capaz que sí, no lo sé, o cómo era el aceite, cómo era el material, cuánto gastabas aceite, porque de acuerdo también a ese dato, uno podría ver de cómo es que gasta el aceite, cuánta vasija extra yo tendría que tener para que me dure toda la noche. Era un aceite de rencina porque era el único material inflamable. ¿Ven? Ahí hay otro dato. Entonces, entendiendo ese dato y ahora ver cuánto es que gasta este aceite en esa lámpara, porque quizás podría esto aguantar 2 horas, por ejemplo. Entonces yo podría decir, con tantos litros de aceite me aguanta toda la noche. Entonces, todos esos datos son importantes para poder comprender aún más el contexto histórico. ¿Amén? Entonces la arqueología bíblica, hermano, ilumina aún más la parábola. En este caso, al proporcionar un contexto moderno con una antigua lámpara de aceite. Hermanos, se han excavado miles de ejemplos de la Biblia en la cual uno podría tener o prestar atención y entender y comprender más el contexto histórico.
para poder tener una perspectiva diferente. O sea, la arqueología en cierta manera sí nos traslada al pasado, para poder comprender. Y si usted se da cuenta, no sé si se ha visto la Biblia todavía con respecto a las traducciones, pero se dice que aproximadamente hay más de 2.000 o 3.000 traducciones, copias de traducciones bíblicas para poder llegar al original, al texto original de la Biblia. Entonces la arqueología en cierta manera aporta para poder comprender un poco más cuál era el mensaje real, para no tener una mala interpretación de eso. Entonces la arqueología, hermano, la arqueología bíblica explora las tierras de la antigüedad en busca de objetos que revelen el entorno y la actividad de las personas en tiempos bíblicos. O sea, el proceso, hermano, de unir cada pieza, cada objeto mediante la arqueología bíblica ayuda al público, ayuda a las personas, no solamente a los arqueólogos, sino porque ellos después publican todo esto, sino que ayudan a todo el público, a todos los estudiantes, aquellos que les gusta leer y comprender un poquito más, a reforzar y entender el contexto histórico para poder reforzar la validez de la Biblia. Y dado que la arqueología a menudo, hermanos, también carece de respuesta, no deberíamos nosotros recurrir, hermanos, este es un dato importante, como cristianos, porque todos aquí somos creyentes, nosotros no deberíamos recurrir a la arqueología bíblica para ver si realmente la Biblia es de verdad o no es de verdad. Porque hay algo mucho mayor en la cual nosotros tenemos que sustentarnos por medio, que es la palabra de Dios, que es la fe. Si no tuviéramos arqueología bíblica, tenemos la fe. Y como yo le decía, que la arqueología bíblica nació a finales del siglo XIX, ¿cómo lo harían los hermanos de ahí hacia atrás? Por ejemplo, los grandes teólogos como Martín Lutero, Juan Calvino, que no tenían arqueología bíblica, capaz que nunca lo pensaron. Entonces la única manera, su sustento, era la fe. Lo que hace la arqueología bíblica simplemente viene a reforzar esa fe, viene a encender aún más esa fe. ¿Amén? Amén. Entonces, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, nos recuerda que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia, hermano, es la verdad. Nosotros no necesitamos la arqueología bíblica para confirmar la veracidad de la Biblia, porque nuestra fe ya lo confirma. ¿Amén? Yo quiero tomar otro ejemplo similar con respecto a esto, que es la estela de Tel Dan. No sé si alguien ha escuchado este artefacto. La estela de Tel Dan es un tipo de placa de piedras, y antes de su descubrimiento no existía evidencia física fuera de la Biblia de la existencia del rey David. Miren qué interesante. O sea, la única manera de poder creer que David sí existió era por medio de nuestra fe, era por medio de lo que nos dice la Biblia. Pero ¿cómo podríamos nosotros debatirle, por ejemplo, a un ateo que no cree eso? Por la arqueología. ¿Y sabe por qué? Porque los críticos bíblicos cuestionaban como una figura clave en la historia de Israel, ya que no se menciona en ningún texto antiguo fuera de la Biblia la existencia de la dinastía del rey David. Entonces, la estela de Tel Dan demostró que el rey David de la Biblia era una figura histórica genuina y no simplemente la fantástica creación literaria de escritores. Porque la estela de Tel Dan es un fragmento de basalto que contiene una inscripción en arameo. O sea, no sé si se ve bien, pero el idioma es arameo. Y se trata de la evidencia arqueológica, hermano, que menciona la casa de David. Una de esas líneas, yo no se la voy a decir, porque no quiero decir.
Una de esas líneas dice casa de David, por el texto que sale ahí. Y esa piedra viene a corroborar la historia de David, que realmente David sí existió verdaderamente. No fue un hito, no fue un invento, no fue solamente una historia. Y este descubrimiento, hermanos, fue en el año 1993, precisamente al norte de Galilea. Se llama Estela de Tel Dan porque precisamente fue la tierra de Dan. ¿En qué año? 1993, en la tierra de Dan, al norte de Galilea. Y este descubrimiento cambió ese gran y famoso debate de la dinastía de David. Y ahí no se ve muy bien, pero por lo que yo pude, mi fotografía cuando lo descubrí, no. Ese es el lugar de hallazgo. El lugar de hallazgo de la estela de Tel Dan. Y esa es la letra que dice casa de David. Ahí dice casa de David. Es interesante. O sea, la arqueología bíblica, hermano, es una herramienta que realmente viene a validar la Biblia. Pero no es necesario para poder comprobar la veracidad. Quiero recalcar eso, hermano, porque nuestra fe es más grande que eso. Amén. O sea, puede haber casos, hermano, en que los hallazgos de la arqueología y la Biblia puedan diferir un poco. Pero en esos casos nosotros optamos por la fe que el Señor nos ha dado para poder creer que todo lo que está en la Biblia realmente fue cierto, fue real. Y Él nos va a venir a decir, el Espíritu Santo nos viene a decir que eso realmente existió por medio de la fe. Amén. Amén. Ahora yo quiero pasar a un tema importantísimo de la arqueología bíblica, que este ha sido yo creo que en todos lados lo han hablado, porque es un descubrimiento arqueológico, yo creo que es el más extraordinario de todo el siglo XX. Y es los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado eso? Los rollos del Mar Muerto o las cavernas del Qumran. Y es interesante, hermano, que durante el siglo XX, este descubrimiento fue en el año 1947 aproximadamente, 47, 48, fue el resultado, hermano, de un curioso pastor beduino que arrojó una piedra, iba acampando por los campos del Mar Muerto, del Qumran, y él lanza una piedra y de repente se escucha un sonido como precisamente de esta vasija. Él va a ver y pilla todos esos frascos y rollos que estaban dentro de esas vasijas. Algunos rollos estaban totalmente intactos, otros ya estaban despedazados, con el tiempo ya se habían despedazados. Pero el tintineo de la cerámica, al romperse eso, despertó la curiosidad no solamente de este pastor beduino que iba por ese lado, sino que de todos los arqueólogos que estaban precisamente viendo los descubrimientos que había hecho este pastor beduino. Amén. Entonces pronto, hermanos, se encontraron otros rollos en la misma cueva y en otras cercanas, porque era lógico pensar que los arqueólogos, claro, dijeron, si aquí están estos rollos, vamos a tener que tomar un diámetro y buscar por más cavernas que hay, por más lugares, porque podemos pillar algo mucho más. Entonces, detrás de todo eso, aproximadamente se encontraron 800 manuscritos. Aproximadamente se encontraron 800 manuscritos en las cavernas del Qumran. Y eso estaban en hebreo, estaban en el cananeo antiguo, estaban en arameo, estaban en griego, en latín. O sea, datan del periodo segundo templo de Jerusalén. Y estos rollos incluían algunos fragmentos muy antiguos.
y se conservaban precisamente de la Biblia hebrea. O sea, si estamos hablando del lenguaje hebreo, pillaron obviamente fragmentos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pillaron cantos. Da a entender que pillaron salmos, libros de los salmos. Si pillaron poesía, porque pillaron de todo, encontraron de todo. Poesías. Probablemente encontraron fragmentos de los proverbios, oraciones, quizás de los salmos o de los profetas, no sé. Pillaron y también documentos legales. ¿Y ese qué libro puede ser aludido? Esdras. No, pero no lo digas, Marcelo, pastor y Marcelo no pueden hablar. Esdras, aparte de Esdras. Libros de Esdras, Levítico, todos documentos legales de la Biblia, precisamente se referían a esos libros, fragmentos de la Biblia. Los pillaron precisamente en estas cavernas. Pero como pronto se les conocerían, hermano, este descubrimiento revolucionaría el estudio de la historia de la Biblia, porque además de los rollos intactos, habían otros fragmentos que no habían sido protegidos. O sea, pillaron precisamente pedazos de rollos y el resto era todo líquido, o no sé cómo, algo cuando se descompone el papel o el papiro, encontraron solamente pedazos, la punta, que en cierta manera igual les ayudó, por último, para saber a qué libro o a qué año se referiría, porque ya teniendo el dato del año, ya podría entenderse a qué libro estaba más o menos hecho, de qué libro se trataba. ¿Amén? Entonces la Biblia hebrea, su época y las traducciones que se derivan de ella, y uno de los estudiosos, hermano, más reconocidos dentro de la arqueología bíblica, hay una persona que se llama Eugen Ulrich, quien hasta su jubilación, que fue en el año 2013, esta persona, profesor en escritura hebrea y teología en grandes universidades de teología, editor, jefe de programas, él hizo una versión de la Biblia que se llama NRSV, la nueva versión estándar revisada de la Biblia. Él creó esa revisión precisamente con fragmentos del rollo del Mar Muerto. Un experto y un erudito en teología y en arqueología levantó una revisión. Se llama NRSV corta, que quiere decir la nueva versión estándar revisada. Nueva versión estándar revisada. Esa es la traducción. Y él incluyó varios pasajes o precisamente del Antiguo Testamento que se basan en los rollos del Mar Muerto. Y eso es interesante. Hermano, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna opinión? Atento. ¿Quieren hablar de hebreo? Es lo más trascendental que voy a encontrar el hombre. Es el tesoro más grande que pueden haber encontrado. Porque eso estaban dentro de San Francisco, y cuando abrieron esto, eran rollos pero del siglo I, sí, pero los esenios fue una secta judía muy tradicional. Ellos guardaron eso. Fue una secta que se apartó y se llevó todos los rollos cuando Israel y Jerusalén fue invadida. Ellos los guardaron afuera de Jerusalén en cuevas, los esenios. Juan Bautista. Sí. Y los copistas eran, como dice la palabra, copiaban los textos. Los copistas se dedicaron a copiar estos rollos y esas copias se mandaban a museos, bibliotecas, se guardaban como eso se copias. exhibe hoy día en Israel, en el Museo de Memoria de Israel, están
esos rollos exhibidos ahí a plenitud al público, en tierra de Israel. Entonces, una tarea, hermano, yo le voy a pedir que traigan un rollo. Vayan a buscar un rollo. Por 4 lucas se pueden traer un rollo ya. 2 por 10. Entonces, hermanos, para poder recapitular un poquito de todo lo que hemos visto, la arqueología está dividida en 2 partes, que es archeo y logos, ¿cierto? Y esa palabra quiere decir que es el estudio de cosas antiguas, ¿ya? Pero en cierta manera la arqueología estudia todos los restos materiales que se pueda encontrar en algún descubrimiento, en alguna investigación, para poder ver de qué año era el material. Se puede aludir también a la forma, cómo se vivían las sociedades. Todo entrega todo un contexto histórico. Eso es como la arqueología en sí. De hecho, yo tengo colegas que son arqueólogos, que son del museo, y ellos se dedican precisamente a ver la arqueología aquí en la región. Y en el museo igual tienen fósiles, piedras, que supuestamente los antiguos, los pueblos originarios de este lugar, construyeron, vivían, y es interesante igual. No es que esté promocionando el museo para que vaya, pero si puede pegarse una vueltita a ver algo ahí, interesante. Las ropas, cómo lo hacían, cómo se construían. Entonces, con respecto a eso, era la arqueología bíblica, ¿ya? Como yo les decía también, la arqueología bíblica se basa precisamente en la zona geográfica de Israel, lo que hoy en día es Palestina también, Egipto, Turquía, todo ese espacio, lo que entrega los datos de la Biblia, donde anduvo Jesús, donde anduvo Pablo, qué sé yo, usted pueda estar ahí, donde anduvo Noé, donde anduvo Adán, donde todo ese espacio geográfico, la arqueología bíblica se centra precisamente en ese lugar. La arqueología bíblica es una rama de la arqueología global, pero también es una rama de los estudios teológicos. Y sabe, hermano, como yo le decía también, para poder recapitular también, la arqueología bíblica comienza en los años 1900 más o menos en adelante, por arqueólogos británicos y arqueólogos norteamericanos, y ellos lo que hacían, tomaban iglesias, esto es historia de la arqueología bíblica, tomaban las iglesias y las iglesias comenzaron a acercarse para poder financiar las investigaciones de los arqueólogos bíblicos, ¿ya? Pero eran liderados por teólogos, eran financiados por iglesias y liderados por teólogos. Y comienza ahí, desde ese tiempo, ya la arqueología a tomar una importancia, un estudio pero científico e histórico dentro de todo lo que es la arqueología global. Y fuera de ella también tenemos historiadores, sociólogos, o sea, es un mundo muy amplio, a pesar de que solamente una rama de la arqueología, pero es un mundo muy amplio donde los arqueólogos hasta los días de hoy siguen trabajando, siguen excavando, siguen viendo qué es lo que pueden encontrar. Los arqueólogos bíblicos, hermanos, comenzaron a tomar este estudio precisamente para corroborar la veracidad de la Biblia. A ver si era verídica, si era real, para poder confirmarla. A ver si traía luz realmente a lo que entrega la Biblia. Y ahí veíamos algunos datos, por ejemplo, la lámpara de las 10 vírgenes, que ese dato es importantísimo. La estela de Tel Dan, ahí aún se puede comprobar por medio de la arqueología bíblica que el rey David realmente existió. Entonces la arqueología bíblica viene a aportar al hecho de que usted, cuando estudia la Biblia, todo lo que entrega la Biblia, la arqueología viene a aportar. Pero una de las cosas que hemos dicho también, hermano, es que la arqueología no tiene, a usted como creyente, no tiene que sobrepasar su fe. Porque si no existe la arqueología bíblica, nuestro mayor recurso
para poder creer que la Biblia realmente existió es nuestra fe. Amén. Es nuestra fe. Amén. El Espíritu Santo que trabaja por medio en nuestro corazón y nos lleva a ver que realmente la Biblia existió. Pero sin embargo, la arqueología sí viene a entregar una luz importante dentro de los estudios bíblicos, dentro de los pasajes bíblicos, ¿ya? Entonces yo quiero mostrar ahora algunos hallazgos arqueológicos para poder ver que la Biblia, a pesar de ser tan antigua, por así decirlo, uno de los libros más antiguos, más importante, el más vendido, la arqueología ha venido a aportar cosas importantes por medio de los hallazgos arqueológicos. Y una de ellas es el diluvio universal. Este es un datazo, hermano. Es un datazo. Porque el diluvio universal referido en el Génesis probablemente fue una destructiva inundación ocurrida en el lugar de Mesopotamia, se inició en ese lugar. Por lo que dice la Biblia que toda la tierra fue cubierta en agua, pero comenzó el lugar precisamente en ese lugar de Mesopotamia. Y como dice ahí, durante las excavaciones realizadas en Mesopotamia, en los años 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley, no sé si lo dije bien, descubrió 3 metros de sedimentos en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur, lo que da a entender que el diluvio realmente sucedió. Por medio de la arqueología se da eso. Entonces, este hallazgo ha venido a corroborar el hecho de que el diluvio universal fue realmente realizado. De hecho, con todo esto yo igual estuve leyendo cómo es que están las vertientes hoy en día. Y había un opinólogo con respecto a eso, arqueólogo, que cree que el diluvio fue un causal también de que hoy en día existan las vertientes. Interesante igual. Ahora que se corrobore, que se compruebe, todavía no está a la mano, por así decirlo, pero ya está la duda, el beneficio de la duda, de poder creer que quizás las vertientes de hoy en día que se ven en todas partes del mundo, pueden ser un producto también quizás del diluvio que hubo en ese tiempo. Amén. Otro hallazgo es la inscripción de Deir Ala. En Deir Ala, un lugar a 8 kilómetros del Jordán, fue descubierto un santuario de la edad de bronce en el que se halló una inscripción en arameo que contiene la maldición de Balaam. ¿Alguien conoce la maldición de Balaam? ¿Recuerda la historia de Balaam? El profeta Balaam es interesante, hermano, porque el Génesis bíblico descubre el Génesis, o más bien el Éxodo, habla precisamente de este hallazgo. Creo que me salté una. Sí. La maldición de Balaam que relata el Éxodo. O sea, hay un pasaje en el que el rey Morab estaba angustiado y habla con el profeta Balaam para que él pueda maldecir al pueblo de Israel. Número 23. Número 23. Hay una que no anoté acá. Ya, y aquí también está, que es el árbol genealógico de Abraham. Este igual es un hallazgo importante. Porque durante las excavaciones en Mari, antigua ciudad del oeste del Éufrates, se descubrieron miles de tablillas inscritas que formaban parte de un archivo real datadas
entre 2300 y 1700 a.C., con nombres propios similares a los contenidos en la genealogía bíblica de Abraham. Interesante este igual. Este descubrimiento fue aproximadamente a finales del 1800. Finales de 1800. Otro descubrimiento es el fin del exilio babilónico. El libro de Esdras es un texto del Antiguo Testamento que narra el retorno de los judíos, de los exiliados en Babilonia en el tiempo de Ciro el Grande. Y este episodio bíblico es consistente con documentos históricos que prueban la política del célebre rey persa de favorecer la repartición de los habitantes de Babilonia. Igual es un descubrimiento importantísimo. El más importante de estos documentos es el cilindro de Ciro. Precisamente estaban todos estos documentos donde él como que firmaba el exilio de los israelitas de Babilonia, del exilio. El palacio de Herodes el Grande dejó huellas en toda Palestina, y una durante de las excavaciones realizadas en la ciudad vieja de Jerusalén fueron encontradas las ruinas de un palacio que se cree que era de Herodes. Interesante eso. ¿Cómo encontraron los hallazgos? Interesante. Hermano, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué le ha parecido la arqueología bíblica? Sí, la puedo enviar, la tengo ahí. Tengo el documento igual, así que está preparado, así que eso lo puedo enviar junto con la PPT. Y eso sería, hermanos, el fin de la clase. Amén.